Muy bien, pues yo creo que lo primero que tenemos que reflexionar es, bueno, que el COVID sin duda ha sido el mayor factor disruptivo en el mercado de las oficinas desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, a lo largo de todo este tiempo, las oficinas, la ocupación de oficinas y el mercado de oficinas no ha hecho más que crecer. Y a lo largo de estas décadas, pues ha habido crisis de crédito, subidas de materias primas, los cambios que ha habido en el entorno de trabajo han sido brutales. Hemos pasado de los despachos al espacio abierto, la irrupción de la tecnología, la irrupción del ordenador, pero nada cuestionaba el modelo de me voy a trabajar. O sea, todos nosotros cuando nos levantamos por la mañana, pues íbamos a nuestro lugar de trabajo, íbamos a la oficina, íbamos a nuestra fábrica. De hecho, pues muchas campañas de publicidad pues se hacían de la típica familia desayunando y me voy a la oficina. Entonces, lo verdaderamente único del COVID es que esto es un reto nuevo para el sector porque lo que está cuestionando es el modelo de me voy a trabajar. Entonces, pues evidentemente esto tiene un potencial de alterar la organización del trabajo como nada en los últimos 70 años. Bien es cierto, o al menos así lo pienso yo, que el impacto hay que contextualizarlo y el impacto pues va a ser mayor en el segmento de las pymes más pequeñas, que lógicamente pues pueden hacer un modelo de trabajo menos presencial y sin embargo en las compañías más grandes, que lógicamente yo creo que es las compañías fundamentales que nos ocupan en el webinar de hoy, pues el potencial de alteración es menor, pero que también está. Yo creo que antes de empezar es importante ver la situación de salud pública, porque lo que no podemos olvidar es que esto ha sido una crisis sanitaria. O sea, la crisis del 2008 fue una crisis financiera, fue una crisis de deuda. Aquí la economía mundial ha estado ralentizada en el último año y medio, pero ha sido estrictamente por razones sanitarias. Básicamente, lo que dicen los expertos y los epidemiólogos es que el tema del COVID no va a ser apretar un interruptor de on y off. Lo normal es que la pandemia mute a endemia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede ser una enfermedad que pasa a ser una enfermedad cíclica como la gripe, que lógicamente nos impacte con mayor o menor severidad pues en los momentos, básicamente en el invierno o en el otoño, y que lógicamente pues aquí el rol del edificio es importante, porque si tenemos un edificio mejor preparado, pues ese impacto será menor. También hay un tema importante, y aquí tampoco quiero ejercer de pájaro de mal agüero, pero sí es cierto que también los expertos dicen que no se pueden descartar otros episodios o variantes que estén fuera del perímetro de la vacuna. Lo que no debemos olvidar es que en los últimos 17 años ha habido 6 episodios de potencial pandémico. Uno es el actual, otro es el MERS, el SARS, el ébola, el Zika o la gripe aviar. O sea, como dijo Ursula von der Leyen, la Unión Europea tiene que estar preparada porque entramos en una época de pandemias. Entonces, yo creo que es de sentido común otorgarle una magnitud determinada, no muy grande, a que esto pueda ocurrir. Y, lógicamente, lo tenemos que contemplar en nuestras contingencias y en nuestras ecuaciones de gestión. Uno de los temas que más temen cualquier directivo es el cambio de hábitos, el cambio de tendencias o el cambio de gustos de su consumidor. Esto es un asunto en que la industria de bebidas o en la industria de la moda están acostumbrados a gestionar continuamente, pues de repente pues no es raro oír el gusto del español está mutando, ya no le gusta el brandy y ahora prefiere la cerveza, prefiere el vino o las modas. O sea, hay en determinadas industrias en que tienen que gestionar los cambios de hábitos o cambios de tendencias o de gusto continuamente. Eso no es tan normal en la industria de las oficinas. Por industria de las oficinas englobo lo que son los proveedores, que son los propietarios, y los que son los usuarios, que son las empresas que alquilan o que compran espacios de oficina. Y yo creo que aquí, en contra de lo que se va diciendo, mi opinión es que tanto ocupantes como propietarios van de la mano. Yo creo que estamos hablando del principal capital que tienen las empresas, que es el capital humano, y la decisión no está en voy a tomar una decisión cortoplacista y me voy a ahorrar unos determinados metros cuadrados o me voy a ahorrar una determinada renta. Yo creo que básicamente propietarios y ocupantes tienen que pensar en el largo plazo, tienen que pensar que llevamos un año y medio, en muchos casos, sin ir a la oficina y que es un reto que le concierne a los dos, porque está claro que a los propietarios les interesa que las oficinas sean ocupadas, pero curiosamente a los ocupantes también. Aquí se da una dualidad. Yo estoy hablando con muchas compañías ocupantes de oficinas, las cuales a lo mejor de cara al público pueden tener una postura que no les importa el teletrabajo, pero cuando hablas con ellos en privado,
pues ellos son muy conscientes que la productividad, de la cual hablaremos más tarde, el crecimiento laboral de las personas, la mentalización de los recién llegados, la resolución de problemas, la creatividad, la moral de los recursos humanos, el crear una sensación de pertenencia, pues se hace muchísimo mejor en un modelo presencial que en un modelo en el que predomine el teletrabajo. Entonces, yo creo que este es un tema en el que ocupantes y propietarios lo que tienen que tratar de conseguir es el mejor entorno de trabajo posible, porque a los dos creo que les interesa que la oficina sea la opción mayoritaria de elección de las personas. Si miramos a marzo del 20, pues realmente yo creo que es asombroso. O sea, básicamente todas las economías mundiales en marzo del año 20 mandaron a la gente a casa, tanto si tenían el soporte de IT como si no lo tenían. O sea, tanto si eran trabajadores de empresas privadas como si eran funcionarios. O sea, todo el mundo se fue a casa. La economía no se paró porque, lógicamente, eso era inviable, pero que la economía se ralentizó y las empresas, algunas mejor, otras peor, pues pudieron mantener su actividad y mantener su productividad. Básicamente, ¿cómo estamos ahora mismo de ocupación? Pues, de acuerdo con The Economist, bueno, pues el ritmo de vacunación en Europa y en España está yendo a unos ritmos razonables, unos ritmos buenos, podemos decir, y de acuerdo con The Economist, en Estados Unidos, 1 de cada 20 edificios está ocupado ligeramente por encima del 10%. En Europa es 1/3 de los edificios están ocupados por encima del 10%. Y en Asia, donde el impacto del COVID fue mayor, pues el 50% de las oficinas están ocupadas por encima del 10%. O sea, todos conocemos ejemplos de que una determinada empresa pues que están al 80 o al 90% y otras empresas que todavía no han vuelto a la oficina, pero más o menos las medias son esas. Y eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, porque tampoco hay un común denominador. O sea, yo conozco empresas de la misma actividad en Madrid, en el área de consultoría, que unos están en un 90% y otros no han vuelto a casa. Conozco ejemplos de multinacionales que tampoco hay una normativa a nivel de multinacional, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Multinacionales en un país están trabajando en modo presencial de forma mayoritaria y esa misma multinacional en otro país pues están trabajando de una forma fundamentalmente de teletrabajo. O sea, ¿cómo se come esto? ¿Por qué hay esa ausencia de uniformidad? Yo creo que aquí hay un tema importante de liderazgo. O sea, el liderazgo local o los líderes en cada compañía, aunque sea una multinacional, tienen mucho que decir en cómo se está haciendo el modo de trabajar. Eso sin tener en cuenta las pymes, que la información es mucho menor. En las fases, pues tenemos la primavera del año 20, que todo el mundo, acordaos, en el año pasado, todo el mundo pensábamos que íbamos a estar de vuelta en el mes de junio. Era una frase muy común, cuando volvamos en el mes de junio. Bueno, pues no se volvió en el mes de junio. A la vuelta del verano del 20, la mayoría de las compañías no tenían ni fecha de vuelta. Y estamos ya en el otoño del 21, en que más o menos las empresas están hablando de una mayor reocupación de los edificios en la horquilla de septiembre y diciembre. En muchos casos, insisto, hay trabajadores que no han vuelto a la oficina en 1 año y medio, lo cual es una cosa bastante brutal. Luego hay un tema, a mi juicio, polémico, que no se está hablando, pero que creo que hay que ponerlo, quizá no sea el tema de este webinar, porque es más un webinar técnico, pero no me resisto a decirlo, se está hablando mucho de la opción de elegir, de dar al trabajador la opción de elegir. Este es, desde luego, un tema muy polémico, un tema pantanoso. Te metes de lleno en la ambigüedad y en la falta de definición que pueden tener las relaciones laborales. Las relaciones laborales trabajador-empresa pues son de por sí complejas y yo creo que toda esa flexibilidad y esa autonomía que se ha dado es una cosa buena, pero también, como todas las cosas, pues tiene otras áreas que no son tan buenas. Nosotros lo que estamos viendo es que, bueno, pues tú hablas con empresas y muchos están diciendo, oye, a ver cómo vuelven mis trabajadores, porque muchos pues han acostumbrado a este modelo de que vuelven una semana sí, una semana no, otros llevan mucho tiempo sin volver. ¿Cuál va a ser la reacción? La semana pasada, el presidente de Morgan Stanley, James Gorman, pues lanzó unas declaraciones bastante polémicas en las que dijo que todos aquellos que querían cobrar el sueldo en la ciudad de Nueva York, pues tenían que ir a la oficina en la ciudad de Nueva York. Él dijo que todos aquellos que podían ir a un restaurante en la ciudad de Nueva York sin mascarilla, pues por la misma regla de 3 podían ir a una oficina con mascarilla y trabajar en mascarilla.
que esa organización, pues que esperaba que la mayoría de los trabajadores, lógicamente con un grado de flexibilidad, pues estuvieran a partir del 3 de septiembre presentes en la oficina, y aquellos con los que no tuvieran esa idea, pues tendrían otro tipo de conversación con ellos. Estamos hablando de una empresa muy sofisticada, con posiblemente pues, un nivel de remuneración pues, de los mayores de todo el sector servicios, con esquemas de recursos humanos y esquemas de carreras tremendamente sofisticados. Bueno, pues acto seguido, pues JP Morgan, otros bancos de inversión como Goldman, pues dijeron que estaban en la misma línea. Está claro que hay unas empresas van a actuar de una manera y otras empresas van a actuar de otra. La productividad, pues es un tema tremendamente complejo de calcular. O sea, productividad no es las horas que yo estoy conectado en informática a un ordenador. Productividad, pues es una cosa mucho más compleja, como la calidad de mi producción, la calidad de mis informes, cómo resuelvo problemas. O sea, es un tema muy complicado de medir. Básicamente, yo creo que mi opinión, y esta es una opinión personal, es que esto es un tema de tiempo. Al final del día, pues la prueba del algodón de las compañías es la cuenta de resultados. Las compañías, de acuerdo con mi opinión, van a hacer un proceso de prueba y error sobre qué modelo de trabajo y de organización de trabajo van a elegir en los próximos años, y yo creo que la cuenta de resultados del año 23 o del año 24 pues dictaminará cómo las compañías se van a organizar. Lógicamente, esto tiene una serie de implicaciones claras inmobiliarias en cómo se van a diseñar los edificios, cómo se van a organizar los espacios, etcétera. Entonces, yo creo que este es un tema apasionante, que no tenemos una respuesta de hoy, pero sino que vamos a ir viendo diferentes perspectivas en los próximos años. Independientemente del modelo, que es un tema que yo creo que no está claro, pues sí hay cosas que son más evidentes. O sea, hasta ahora, la mayoría de las encuestas realizadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, inciden en que los trabajadores prefieren un modelo de volver a la oficina, prefieren un modelo híbrido, teletrabajo-oficina, pero con una mayoría de días en la oficina. Y luego aquí yo creo que está claro que la vigencia de los espacios de trabajo, o sea, que está vinculada con el estímulo y la confianza que proyecten. Yo creo que en cualquier modelo es clave que la oficina proyecte esa propuesta de valor saludable, esa propuesta de valor atractiva. Y se habla mucho de la experiencia laboral. La experiencia laboral es un término que se ha tomado prestado de la industria turística, de la industria hotelera, que es básicamente que el cliente hotelero pues en todo momento esté bien atendido. En recursos humanos pues se está incorporando y es básicamente que el cliente interno, o sea, el empleado, pues tenga una buena experiencia laboral, que esté bien atendido. Y luego yo creo que aquí es importante diferenciar una cosa. O sea, los trabajadores llevan muchísimo tiempo fuera de la rutina que han llevado a su vida, fuera de la rutina que llevaban con anterioridad a marzo del 20. O sea, esta vuelta no es business as usual, no es, decíamos ayer, yo creo que no es una mudanza, yo creo que hay que afrontarla teniendo en cuenta que la gente ha cambiado mucho, o sea, las prioridades del mundo y las prioridades de las personas pues han cambiado mucho desde marzo del 20. Entonces, pues una de las consecuencias que más estamos notando y que a mí me están contando las empresas es pues que va a haber una mayor influencia por parte de las áreas de recursos humanos. O sea, las áreas de recursos humanos van a ganar poder, van a estar más presentes, van a ganar influencia, van a estar más presentes en los comités de dirección. Se está hablando que las compañías sean, como dicen los americanos, más people-centric, tanto las compañías como las oficinas que acomoden a estas personas. Y todo eso se va a notar en distintas cosas. Yo creo que se va a notar en el diseño de las oficinas, que a los trabajadores les guste estar en estas oficinas, que les estimule estar en ellas. Y luego, pues una de las primeras cosas que arrojan en las encuestas a los trabajadores es el bienestar. Es la propuesta de salud que les genera, que les va a proporcionar su oficina. Y el bienestar, tanto físico como el mental. Una de las cosas que más se ha hablado es de las ansiedades y del estrés que genera trabajar desde casa. Pues, bueno, y luego también aquí hay un tema importante. Antes hemos hablado de la situación de salud pública, pues que pueden ocurrir más episodios de esto, por lo cual, pues en esas nuevas oficinas, pues esto debe estar tenido en cuenta. Indudablemente, como Paulino nos va a comentar más tarde, pues una oficina mejor dotada, pues resiste mejor a este tipo de contingencias. Las tendencias que hemos visto que el COVID ha apretado las tuercas en el último año y medio
son tendencias que no son nuevas. O sea, todo esto ya venía y venía creciente desde antes del COVID. O sea, todo el tema de la flexibilidad en el puesto de trabajo, la autonomía de las personas, pues era una tendencia muy clara en recursos humanos. El salud y bienestar en las oficinas pues era claramente, estaba en esa línea. El teletrabajo, pues antes del COVID, pues ya había empresas en España, sí, en España, que hasta se pensaba que el teletrabajo era un tema tabú, que habían llegado a un acuerdo o que obligaban a los trabajadores a que un día a la semana se trabajara desde casa. Y los sitios no asignados, pues es un tema que en España ya se llevan décadas, se llevan por lo menos 10 años con este tema. Yo creo que ya por finalizar, y le paso la palabra a Paulino, es en el mundo de las oficinas, el COVID ha supuesto un cambio de paradigma, ha sido el mayor disruptor que ha habido en las últimas décadas. Creemos que el atractivo que proyecta la oficina es clave. Las oficinas, lógicamente, tienen que ser flexibles, tienen que ser de calidad, tienen que ser saludables, tienen que generar confianza. Los gestores y los dueños o los ocupantes de las oficinas tienen que comunicar esas cualidades de las oficinas a sus empleados, tienen que fomentar esa confianza. Y luego en el tema yo creo que todo lo relacionado con ESG, lo sabéis, es un acrónimo en inglés que significa Environmental, Social and Governance. Ahora mismo todos los fondos ESG o todos los fondos de responsabilidad social corporativa, pues en un momento dado muchos analistas cuestionaron la vigencia de esos fondos con la llegada del COVID, pero lo que ha quedado clarísimo y fuera de toda duda es que el motor de la inversión ahora mismo seguía por el cariz de ESG. O sea, se están incrementando el número de fondos ESG, especialmente además en el ámbito inmobiliario. O sea, ESG es Environmental, que tiene que ver con todo el ahorro energético, la descarbonización de los edificios. La S es por Social, que aquí tiene que ver con todo lo que concierne a la salud de los trabajadores, especialmente de los ocupantes de los edificios. Y la G es Gobernanza. Cada día vamos a ver más edificios gestionados, diseñados y construidos con criterios ESG. Por mi parte, nada más. Espero que haya sido interesante y si luego en el turno de preguntas hay alguna consulta, pues encantado de contestarla. Muchas gracias a todos.